Bueno, el viernes pasado, amados hermanos, eh, estudiamos que Jesús tenía una clara identidad espiritual, sabía de dónde venía, cuál era su propósito y hacia dónde iba. En Juan 13, del 1 al 5, antes de lavar los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Jesús demuestra humildad y seguridad. No era un simple show, estaba enseñándoles a ellos humildad y seguridad en su función. Además, por supuesto, de una firme identidad, mostrando que el conocimiento de la verdad libera. Conocer es la verdad y la verdad los hará libres, ¿recuerdan? También enseña que la muerte no es el final, no como lo conocemos, ¿verdad? Sino que una tradición, una transición, más bien una transición hacia Dios, así como Jesús eh, sabía que venía de Dios, los creyentes, o sea, nosotros, podemos estar confiados y seguros que venimos de Él y vamos hacia Él. Reconocer que somos hijos de Dios y que Él es nuestro creador. También destacamos que la verdadera identidad se refleja en las acciones y en cumplir la voluntad de Dios. Jesús dio testimonio de quién era mediante las obras que el Padre le encomendó. Y de igual manera, las personas muestran su identidad espiritual viviendo conforme al propósito de Dios. No simplemente con ser buenos, sino que somos un ser, somos una creación muy especial. Somos los únicos que dice la palabra que la deidad completa bajó y dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nosotros. Entonces, somos especiales, somos una creación especial para nuestro Dios. Entonces, eh, entrando ya al tema, nuestras obras revelan quiénes somos. Si podemos ver otros ejemplos que ilustran cómo nuestros hechos testifican quiénes somos y que siempre vamos a poner el ejemplo de Jesús. En Juan 8:28, Jesús les dice, eh, pero déjeme acordar, Juan 8:28, aquí está. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. No hacía nada más que obedecer a su Padre y lo seguía firmemente. En Juan 10:25, 37, 38, también dice esto. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis que creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Puedo agregar ahí que nosotros sabemos, conocemos la Biblia, pero en esos tiempos, las personas a las que Jesús le estaba hablando, ellos sabían cuál era la ley, estaban totalmente sumergidos en ese tipo de cultura, podría decir, ¿verdad? No habían varias religiones, ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Por eso les dice, aunque no me creáis a mí, creed las obras. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo el contexto ¿cómo se llama? De la palabra que habían recibido de los profetas para conocer si Jesús o no estaba hablando con verdad. Entonces, Jesús enseñó que sus obras daban testimonio de su identidad. De igual manera, nosotros, nuestras obras, nuestras acciones, reflejan aquello que realmente somos, lo que realmente estamos viviendo. Nos cuesta definitivamente, porque siempre hay algo que nos jala, ¿verdad?
Pero de nuevo, en la medida en que nosotros ponemos nuestro corazón en cambiar nuestra forma de pensar y obrar en él, ¿verdad? Nos volvemos a levantar, volvemos a iniciar, si es posible, ¿verdad? Lo que va a pasar es que tarde o temprano el Señor está viendo nuestro deseo de caminar y Él va a comenzar a obrar. Pero el asunto es que nosotros cambiemos lo que estamos pensando, que cambiemos nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la razón de nuestra existir? ¿Cuál es nuestra función? Pues la respuesta es que somos los administradores de las cosas de Dios y está escrito que los administradores deben encontrarse fieles. ¿Mm? Lo fundamentamos en Salmos 8:6, donde dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Y en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Mm? Dios creó al ser humano con la responsabilidad de administrar correctamente aquello que Él ha puesto en sus manos. Nosotros lo sabemos, de una u otra manera nuestro ser hace eso, aún desconociendo lo que está escrito en el corazón de nosotros por su palabra, porque es prácticamente lo que buscamos hacer, tomar el control, tomar ciertas situaciones, pero es mejor si tenemos el manual del creador, si lo tenemos en nuestras manos. Entonces vamos a saber que la administración viene de Él, que Él nos dijo que administráramos correctamente, ni no el correctamente que nosotros creemos, sino el correctamente que Él dice que es correcto. ¿Mm? Aquello que Él ha puesto en sus manos. Sin embargo, así como Adán perdió su función de administrador al querer convertirse en Señor y Dios, decidiendo por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, de la misma manera, hoy, quienes desean vivir independientemente de Dios, no depender de Él, es una dependencia que nosotros tenemos que aprender a vivir con ella, ¿verdad? Los que desean vivir independientemente de Dios también van a perder ese privilegio. Definitivamente, todas las cosas, aunque a nosotros nos parezca que son malas, aunque nosotros veamos con desdén algunas cosas que suceden, está escrito para que los que aman al Señor, todas las cosas son para bien. Entonces, eh, ¿cuál es mi destino final? ¿Cuál es nuestro destino final? Jesús expresó claramente esta verdad cuando afirmaba que Él iba a Dios. Él no confundía su identidad espiritual con su cuerpo físico. Reconocía que era espiritual. Sabía que era espíritu eterno, que había salido de Dios y el Padre de los Espíritus y que regresaría a Él. Entonces, nuestro destino final, según la Biblia, lo podemos ver en algunos versos, de nuevo, buscando testigos, en Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en Corintios 5, del 8 al 10, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros en estas alturas, nosotros sabemos qué es agradar a Dios, qué es buscarlo con el corazón en las manos. Y de veras, a veces cuando tenemos situaciones así especiales, pues nos dirigimos a Él. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón sabemos que todo está en sus manos
Y lo único que podemos hacer es apelar a su misericordia, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Pero la Biblia también enseña que nosotros, que todos compareceremos delante de Dios. Nuestra vida, nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Y las decisiones vienen de los pensamientos. Entonces, antes de que se formen esos pensamientos, el Señor nos manda a examinarlos, a llevarlos cautivos, dice la palabra, a la obediencia en Cristo Jesús. Quiere decir que no importa si son buenos o son malos, tienen que estar eh, relegados a Él. Eso se hace entrenando nuestra alma, entrenando nuestra mente, buscando la dirección de Dios constantemente. Y el juicio para quienes rechazan a Dios, todas aquellas personas que se rehúsan a hacer la voluntad de Dios, también irán delante de Él pero para ser juzgados, ¿verdad? Entonces viene y ponemos delante de todo. No es, ¿cómo se llama? Es para que lo sepamos, para que lo conozcamos. En Apocalipsis 20, 11, 15 dice, y vio un gran trono blanco. No, ahorita lo busco, aquí está. Vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, como dice la palabra, van a estar delante de él grandes y pequeños. Eso no sé si sean en estatura, o chaparros o altos, o que sea por estatus social, grandes en estatus, pequeños en estatus, no sé, ahí dice grandes y pequeños todos, ¿verdad? Y la identidad verdadera, amados hermanos, la identidad verdadera produce servicio. El hecho de saber quién era, de dónde venía y quién era, le permitió a Jesús quitarse su manto de autoridad y ceñirse en la talla de servicio para lavar los pies a sus discípulos. Solo quien sabe verdaderamente quién es puede servir sin conflicto ni inseguridad, cualquiera que sea su función. Puede desligarse totalmente del momento de su función para ir y hacer cosas que otros mirarán como, hola, ¿por qué está haciendo eso? ¿Verdad? Es cierto, a veces pueden decirme que alguien lo hace por hacer show o algo así, pero el asunto está en nuestro corazón. Somos nosotros los que dedicamos, los que sabemos quiénes somos. Específicamente esta palabra es para nuestras vidas. Nuestra actitud de vida y de servicio revela nuestra identidad, más que nuestras palabras. Recordemos siempre que muchas veces podemos hablar muy bonito, pero lo que hacemos hace más ruido que lo que estamos diciendo. Entonces, para poner en contexto, para poner todo esto como una reflexión, podemos preguntarnos cómo está nuestra identidad en nuestra propia vida, ¿verdad? No nos olvidemos que nuestra actitud y servicio pondrán de manifiesto la identidad y la aceptación de la misma no es simplemente lo que se dice, es nuestra decisión. Nuestra decisión es responsabilidad nuestra, es poner un pensamiento bueno en la mente para poderlo hacer constantemente. Y es nuestra decisión de reconocer nuestra verdadera identidad y el propósito eterno. O el plan B, que no es aconsejable, rechazar el mensaje de Dios para que sigamos haciendo las cosas como creamos que son buenas, ¿no? ¿Verdad? Y ¿cómo se llama? El escritor de estos versos puso un refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Y es cierto, porque a veces la actitud que tenemos es realmente, perdón, es realmente de ciegos. De que estamos viendo las cosas, pero no queremos aceptarlas. Es como un ciego que, ¿cómo se llama? Es peor que un ciego, porque los ciegos no ven, ¿verdad? Pero si alguien es peor que ciego, es que viendo no quiere ver, no quiere entender, no quiere comprender qué es esto, eh, qué es la palabra de Dios, qué es su voluntad. Está totalmente fuera del contexto de la creación, del manual del creador. No quiere definitivamente comprometerse con quién es, ni buscar realmente su identidad en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tomar una decisión de vida. En Deuteronomio 30:19 dice, los cielos y la tierra, a los cielos y la tierra, perdón, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es prácticamente lo que nosotros debemos comprender y debemos completar en nuestra vida. El entendimiento nos fue entregado para que nosotros lo usemos para discernir qué es lo que nuestro Creador quiere de nosotros. Igual, como platicaba el domingo, el libre albedrío es un don que nos fue entregado a nosotros con el objeto de que de mutuo propio, con la fuerza y la intensidad de nuestro ser, busquemos a nuestro Creador. ¿Mm? No es necesario ser un ministro del Señor, de predicar en una iglesia o cosas así, sino tener la llenura de la palabra de Dios en nosotros y con eso desempeñar las funciones y las tareas que tenemos en la mano para Él. Y en el momento en que nosotros entramos en esa situación, vamos en el caminar, en la senda del justo. ¿Mm? Vamos haciendo, vamos caminando y se va aclarando cada día más hasta que cada vez más hasta que el día es perfecto. Entonces, hasta ahorita eso voy a dejar. Tenemos eh, para la siguiente semana ya no quiero ingresar ahí. Que Dios los bendiga abundantemente. ¿Dudas? ¿Preguntas? No todos a la vez, por favor, si no se congestiona, señor. Ya no oímos. Yo no quería ser la primera, pero voy a ser la primera. Buenas noches. Ok. Yo tengo una pregunta casi, bueno, dos. Una hablaba de que a la hora de morir, el cuerpo regresa a la tierra y el espíritu a Dios. ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma? Esa es una. Y la otra es eh, el libre albedrío que hablan prácticamente solo como, o yo lo entiendo como en tomas de decisiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, uno falla y está consciente, pero pues le cuesta y le cuesta y le cuesta cambiar? Entonces, ¿eso se toma como desobediencia de Dios? ¿O todavía hay chance así como que de que sí lo están escuchando a uno? Ya, solamente, gracias. La segunda la voy a contestar de primero. Eh, um, para comenzar, Dios no es desobediente. Los desobedientes somos nosotros. ¿Eh? Eh, no sé si eso quisiste mencionar, pero será desobediencia a Dios. Ajá, Nosotros como que somos, uno falla. sí, nosotros somos seres humanos y nacemos, crecemos y hacemos todas las funciones que tenemos que hacer. Al final de nuestra vida vamos a morir. Venimos del Padre y vamos hacia Él. Entonces, Él no quería tener robots, no quería, yo me imagino que Dios puede hacer lo que Él crea, porque es su voluntad, ¿verdad? Y cualquier cosa que sea su voluntad es buena. Pero nosotros tenemos libre albedrío. ¿Eso qué significa? Que tenemos todo el equipo, todo el equipamiento, todas las herramientas para buscarlo a Él. Él nos dice, esto es lo que deben hacer.
Por favor, obedézcanlo. Pero venimos nosotros y decimos, Señor, yo pienso que te puedo agradar más si voy por este lado, ¿verdad? Pero yo te dije que fueras de este lado. Sí, pero para este lado creo yo que sirvo más y para tu gloria y tu honra. Entonces dice, está bueno pues, ¿verdad? Entonces, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, si estamos argumentando, poniendo argumentos, aunque parezcan muy fuertes, ¿verdad? En el momento que le ponemos la palabra de Dios dice, pero, en ese pero anulamos totalmente lo que estamos recibiendo de Dios y comenzamos a servirnos como nosotros mismos con egoísmo. Y entonces sí, estamos fuera de su voluntad. Estamos caminando en un lugar donde no estamos, donde no debemos estar y definitivamente no estamos haciendo lo que Dios dice. Ahora, con respecto a esto, tal quiero pedirle una mano a Edmer. ¿A dónde se va el alma, Edmer? Antes de que te conteste, Edmer, mencionaste, y esto creo que le puede servir a Kimberly, cuando dijiste, todos tenemos el poder de decisión. Escoge pues entre la vida y la muerte. O sea, ese es el libre albedrío que tenemos. Kimberly, escoge tú vivir bien en obediencia a Cristo o separado de Él. Esa es tu decisión. Tú tienes el poder. Sí. Gracias. Sí, yo podría usar una escritura para ilustrar eso. Y está en Primera de Reyes, en el capítulo 13, del 11 al 32. No sé si se acuerdan de un joven profeta que llegó ante un rey y le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, en ti van a ser quemados huesos de hombre y van a ser profanado el altar. Y el rey, queriendo castigarlo, le extendió la mano y le dijo: atrápenlo. Y en ese momento la mano se le secó y le pidió al profeta, al joven profeta, que orara por él. Y el profeta oró y todo se restableció. El punto es el siguiente. Cuando el rey le dice que fuera con él y que le iba a dar regalos y le iba a dar de comer y de beber, le dijo: no, porque Jehová me dijo que no fueran ni por el mismo camino y que aquí no comiera ni bebiera. Una cosa que Dios había dicho, como dice el capi, Dios dio una dirección y dijo: vas, profetizas, y una vez que has profetizado, ni siquiera regreses por el mismo camino por el que fuiste, sino ve por otro. El asunto fue que después de eso hubo un profeta, un profeta viejo, que llegó y le dijo al joven profeta, lo siguió y le dijo: vente conmigo, porque yo también soy profeta. Y ahí está el problema. Yo también soy profeta y Jehová me dijo que fuera y que comieras y bebieras conmigo. Y el joven profeta pensó que Dios había cambiado de opinión y regresó con el profeta viejo. Y estaban comiendo cuando en ese momento llegó palabra de Dios al profeta viejo y le dijo: por cuanto no obedeciste, no vas a regresar al lugar. Fíjate el asunto interesantísimo. Dios nunca cambia de opinión. Si Dios da una dirección, esa se obedece o se pagan las consecuencias. Y cabal, cuando el joven profeta se fue de ahí, dice que salió un león y lo mató. Y el punto es eso. Nosotros no podemos contravenir un mandato de Dios y no podemos usar de excusa que me cuesta. A todos nos cuesta. Yo no creo que haya una persona en el mundo que sea lo suficientemente buena como para hacer siempre lo que Dios quiere. Desafortunadamente la carne todavía sigue viva y estamos en una lucha constante contra el cuerpo. Ese es realmente el enemigo más fuerte, el que nos lleva cautivos, como decía Pablo. Ay de mí que quiero hacer lo bueno, por una parte dice, mi ser interior se deleita con hacer lo bueno, pero mi carne me lleva por otro lado. Entonces tenemos que tener cuidado. La lucha está siempre. Tenemos que alimentarnos de la palabra para saber qué es lo que Dios quiere, porque aún por ignorancia no podemos decir es que no sabía. Tenemos la palabra escrita que es nuestra guía, ¿verdad? Eso es por una parte. Por la otra parte, cuando hablas del alma, efectivamente la Biblia dice que el espíritu, cuando uno muere, se divide en las tres partes del ser humano.
El espíritu dice que regresa a Dios que lo dio y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. El alma se va al infierno o se va a la presencia de Dios esperando que sea la restauración para regresar a la tierra y tener un cuerpo nuevo incorruptible. Si miras en Apocalipsis, en una parte de la visión que Juan tiene, dice, y vi el alma de los justos que estaban delante del trono de Dios y estaban esperando y le decían, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? También se menciona cuando el rico alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos almas, una siendo atormentada, el alma del rico, y la de Lázaro siendo consolada. Pero esas son las tres cosas. Lo que nosotros realmente somos, somos almas. De hecho, dice que cuando Dios dio el soplo, fuimos almas vivientes. Que es también como les platicaba, ¿se acuerdan de los dos Adanes? Decía que el primer Adán era alma viviente y el segundo Adán era espíritu vivificante. Pero son dos cosas diferentes, pero sí podemos tener la seguridad de que el alma es realmente nuestra esencia, lo que somos, que va a ser premiada o va a ser castigada. Que de hecho también la Biblia menciona eso, que dice que la palabra es la que puede salvar nuestras almas. No salva nuestro espíritu, porque de hecho es de Dios, ni nuestro cuerpo, que el cuerpo es temporal. Pero me gustaría aprovechar una parte que tomó Erwin, porque, perdón que lo machaque tanto, pero es porque es importante. Y era lo que decía Erwin, decía, si Adán había perdido la función de administrador, ¿se acuerdan que Dios lo había puesto en el jardín del Edén para que señoreara? Y eso lo perdió Adán por desobediencia y Jesús lo recuperó. Si nosotros reconocemos que estamos atados al segundo Adán, que es Jesús, eso nos hace la conexión con Dios. Pero entonces tenemos que hacer la función para la cual Dios nos llamó, que es administrar los bienes terrenales para beneficio de la humanidad. Fíjate que lo que decías también, una parte interesante, y es la que Jesús pone en Juan 8:29. Perdonen que me extienda, pero creo que esas son partes importantes. Jesús hablándole a los fariseos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque yo siempre hago lo que le agrada. Si reconocemos que Jesús hizo siempre lo que a Dios le agradaba, como nos decía el Capi hace un momento, Jesús vivió una vida santa, no pecó ni una sola vez y hacía siempre lo que a Dios le agradaba. Una parte que siempre me llamó a mí la atención es el caso de la mujer cananea, la que aparece en Mateo 15. La mujer cananea que estaba rogándole a Jesús que tuviera misericordia de ella porque su hija era atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió nada. Dice uno una mujer que está suplicando por una hija que sufre y todo lo que sea. Cualquier persona humana tendría compasión de ella. La respuesta de Jesús es: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo podían tomar como racismo, pero si Jesús lo dijo, estaba bien dicho y estaba bien hecho. Eso quiere decir que lo que nuestra carne anhele muchas veces no necesariamente es lo correcto. Y fíjese el asunto de que al final, yo siempre he llamado la estocada final, cuando ella se arrodilla y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo creo que debió haber sido una ofensa, humanamente viéndolo, una ofensa enorme. Sin embargo, ese fue el punto que Jesús usó para extenderse en misericordia a ella, reconociendo ella que no era digna, pero aún así, si me estás diciendo que soy un perrillo, por lo menos dame el derecho del perrillo. Eso sucede incluso cuando cuando los hijos son malcriados y uno por amor, entre comillas, no los corrige porque es que yo los amo y pobrecitos, si les doy vara les va a doler o si les quito este privilegio se van a sentir. Es basura. Si Dios dice el que ama a su hijo desde temprano lo disciplina y el que retiene el castigo a su hijo aborrece, es porque así es. Entonces tenemos que estar siempre conectados con Dios para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo y, como les decía yo, tomar la responsabilidad nosotros de hacer la voluntad de Dios en el
establecer el reino de Dios. Tenemos bien claro que tenemos un Señor y Rey y tenemos que ajustarnos a Él como ministros, ¿verdad? No sé si respondí bien a tu pregunta, Naraí. Kimberly, ¿dónde estás por ahí? Sí, perdón. Sí, muchas Ok, gracias. a la orden. También Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. El Señor es el que dispone. La familia Rivas tiene Amén. la mano levantadita. ¿Quién está ahí con la familia Rivas? Hola Ervin, buenas noches, qué gusto verle, aunque usted Apareció no el tenga el Mr. gusto de Ronnie, peine. verme, apareció el peine. aunque usted no tenga el gusto de verme. Tengo ¿Cómo una está, pregunta, Ronnie? pero el escucharlos también me hace hacerles una observación o hacer un comentario que realmente cuando los escucho me bendice, fíjense, y puedo sentir la presencia del Señor guiándome. Siempre nos reunimos como familia a platicar y aquí estamos como familia y vemos la presencia o el poder, la autoridad del Señor guiándonos con su palabra. Se necesita tener un corazón entrenado y dispuesto a recibir la exhortación que con amor se hace. Y al escucharlos, le digo al Señor, gracias porque estamos siendo edificados por medio de tu palabra, no por medio de palmaditas ni de cositas ahí muy del hombre, ¿verdad? Es una bendición escucharlos. Quería yo exhortar a Edmer que cuando hable no pida perdón porque si no, creo que no sería guiado por el Señor y cuando se tiene autoridad, el que tiene autoridad no anda pidiendo perdón, habla con autoridad y yo recibo esa autoridad porque es la palabra a través de ustedes. Entonces es una exhortación también, ¿verdad? Al extenderse nos trae más luz para que nosotros no digamos o cuando estemos delante del Señor, nunca nadie me regañó, aunque no nos vamos a justificar por los que nos lideran, pero como seres humanos sí tenemos esa tendencia de echarle la culpa. Es que el predicador, pero hago ese comentario. Ahora mi pregunta. Él bien decía eh, que Jesús dijo, yo vuelvo al Padre. Eh, no sé si entendí mal o como hemos escuchado a través de un Carlito de que Jesús y Cristo, él ha hecho esa explicación que todavía me cuesta entenderla, no dudarla, creo que sí, sí así es, pero ¿quién realmente es el que volvió al Padre? ¿Cristo o Jesús? Ujú. Carlitos, ¿estás por ahí? Acuérdese que Cristo es un título. ¿Sí? Gracias, Sí. Víctor. Sí, he estado aquí todo el tiempo. Lo que pasa es que estoy con algo de tos y no quería estar tosiendo y estorbando. No, lo Sí, siento. sí, lo que acaba de decir Erwin, yo soy de ese entendimiento, como lo escribí en el libro, ¿verdad? Que hay que entender que Jesús es hombre, tiene principio, nació como de mujer, porque si no fuera hombre 100% como el primer Adán, y miren, pongo yo la analogía, si el primer Adán no hubiera pecado, hubiera actuado como Jesús actuó, pero sin que Dios Hijo estuviera en él, porque la comunión la tenía, pero el pecado nos separó de esa comunión. Entonces Dios Hijo estuvo en Jesús, pero Jesús sigue siendo hombre, 100% hombre, como nosotros, porque seremos semejantes a Él. No vamos a ser semejantes a Dios, vamos a ser semejantes a Él, pero en su estado ya glorificado. ¿No? Entonces, por eso, el que ha estado, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso no lo puede decir Jesús de ninguna manera. Entonces, es el Dios Hijo el que lo está diciendo. Entonces, sí, en ese aspecto sí, estoy de acuerdo con lo que mencionó Ronnie, porque sí, así, ah, y no sé por qué se nos hace tan difícil. Aceptamos que Dios es tres en uno, ¿verdad? Tres personas en uno, pero nos cuesta aceptar que Cristo pueda ser conformado por dos. Y lo que es más, hay ejemplos en la Biblia, si a eso vamos,
de Cristos plurales. ¿En qué sentido? Al reconocer que la palabra Cristo es la misma palabra Mesías, que es el mismo significado ungido, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos y hasta las piezas del tabernáculo eran ungidas, ¿verdad? Y en ese aspecto se ve ungimiento plural. Todas estas piezas que son para el tabernáculo son ungidas y todos los sacerdotes en el orden de Aarón, ¿verdad? La de familia, son ungidos. Entonces, sí, desde mi entendimiento, yo sí miro una diferencia que defiendo mucho. ¿Por qué? Porque si Jesús no es hombre, totalmente se le quita el mérito a todo lo que él sufrió, a todo lo que él hizo. Él como hombre no tenía por qué padecer todo lo que padeció. Me refiero al separar, al aceptar morir por nuestros pecados, porque es como que hubiera sido Adán sin comer del fruto prohibido. Es exactamente, si Adán no hubiera comido el fruto prohibido, solo Eva, y Adán hubiera dicho, no, mira, señor, Eva no me entendió, o no le expliqué bien, perdóname, o perdónala y todo. Y digamos que Dios le dijera, no, yo dije que el que come se muere Eva, pero no se muere Adán, ¿verdad? Porque Adán no habría pecado en ese sentido. Pero en Jesús no hubo pecado. Entonces Dios, juez justo, no podía condenar a Jesús a la muerte, porque sería injusto, a menos que Jesús, todo hombre, voluntariamente decidiera poner su vida. Nadie me quita la vida. Yo por mí mismo la pongo. Tengo poder, y la palabra poder es autoridad. No es fuerza así de lo poderoso, sino que tengo la autoridad plena de ponerla y de quitarla. En otras palabras, acepto morir o no acepto morir. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Dios le dijo, no puedes morir por obediencia. Escúcheme bien, no puedes morir por obediencia, porque yo no puedo ordenarte que hagas algo injusto. Tiene que ser tu propia y sola voluntad la que decida. Entonces, sí, espero que añada un poquito más de luz. Entonces irían ambos a la presencia del Señor. Cristo, el Hijo de Dios, regresa a su posición y Jesús vino del Padre y ahora regresa a Él porque muere para luego resucitar. Pero no regresa. Regresar es haber estado y regresar. Ir no es regresar. Correcto, sí, perdón, mi error. Regresa a la tierra, a reinar en la tierra. Sí, va al Padre. Se lo dice a María, cuando le dice, no me toques, aún no he subido al Padre. Ok. ¿Cómo vamos ahí, Ronnie? Ahí está bien. Gracias, gracias, gracias. Para servirte. Gusto de irte, by the way. ¿Alguien más? Y me toca a mí. Eso. Toca a ti, Claudita. Tú estabas hablando sobre que, vamos a ver, sobre la identidad y de acerca de los pensamientos y que debemos de poner pensamientos buenos constantemente y no rechazar el mensaje de Dios. Pero me venía a la mente de que muchas veces nosotros pensamos de que como estamos bien, entre comillas, es porque estamos caminando bien, que vamos por el buen camino, estamos caminando como un cristiano normal y todo. Y entonces, como no pasa nada, es porque voy bien. O a veces, no, me refiero a que no es que uno quiera rechazar el mensaje de Dios, sino porque uno
dice, bueno, yo estoy bien, yo no estoy pecando, por decir así. Y, am, y que, por ejemplo, también hasta puedes pensar en no estar de acuerdo con la opinión de alguien o con la enseñanza de alguien, no, él está equivocado, porque a mí me funcionó esto o porque yo hice aquello. Al punto a lo que quiero llegar es de que muchas veces no es que uno quiera rechazar el evangelio directamente, obvio, pero sí en nuestra actitud o el creer que todo está muy bien. Eso también podría ser un rechazo, ¿verdad? Sí, mira, inclusive Jesús dijo esto cuando dijo que él no venía por los sanos. ¿M? Entonces, una persona que piensa que todo está bien, que está bien, que está haciendo las cosas bien, eh, puede responder a lo que dice la palabra de Dios, que dice que el que está firme, mire que no caiga. ¿Y cómo voy a ver que estoy firme? Constantemente chequeando mi corazón a la luz de la palabra de Dios, si estoy haciendo lo que dice Él. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tengo una vez, ya hace algún tiempo, cuando estaba en la Fuerza Aérea, tenía un amigo que aprecio mucho, ya no, hace rato no lo veo, pero em, él es de una promoción arriba de la mía, pero nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, yo en ese tiempo andaba en modo evangelista. Entonces, venía y entraba con esta cosa. Decía, miren, por ejemplo, a él le dije, a él y a varios otros, le dije, miren, pues no, me siento muy mal con vos porque no he sido buen amigo, ¿verdad? ¿Cómo que hiciste? Mira, te voy a confesar algo malo que hice. Y le decía, no te he presentado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? No te he presentado al Señor como realmente es, como no como una religión, sino como una relación personal con Él. Ah, bueno, o sea, todos decían lo mismo. Ah, vaya, yo pensé que era otra cosa. ¿Va? El asunto es este. Cuando se lo presenté a él, me dijo, mira vos, yo yo estoy bien, yo no soy una persona mala. Y es cierto, nunca ha sido una persona mala, es una persona muy correcta. Hasta cuando dice malas palabras se le oyen bien, diría una amiga mía de hace tiempo, ¿verdad? Eh, pero él tiene la idea de que está bien. Eh, Sin embargo, hace unos años se divorció, ¿verdad? Y yo sé, dentro de cada relación, dentro de cada matrimonio siempre hay problemas. No van a dejar de haber, de eso se trata. Por eso es que y los administradores no quiere decir que todo lo van a encontrar bonito, sino que vamos a caminar de acuerdo con Dios para solventar las situaciones que se nos presentan día con día. ¿Verdad? Y como dice Pablo en Romanos, ¿verdad? No, no, ¿cómo se llama? Conformándonos a este siglo, ¿no? Sino buscando la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, si uno dice que está bien, la Biblia dice, ¿cómo se llama? No hay justo, ni aun uno, por cuanto todos pecamos y estamos apartados de la gloria de Dios. Es Él, en realidad es Él el que ha puesto a Jesús por su camino. Él entregó a su Hijo por amor al mundo. No sé cómo puede hacer eso, porque uno revisa cada día los periódicos o eh, ¿cómo se llaman? Los noticieros del día a día. Y tiene que haber sido un amor tan grande, tan especial, tan de Él, tan de Dios, para entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces yo, personalmente, agregaría que cuando yo digo estoy bien, tengo que tener un poquito de cuidado. No es que esté diciendo toda la vida que estoy mal, pero sí lo que estaría diciendo es, Señor, abre mi corazón y mi entendimiento para que pueda encontrar qué es lo que a ti no te agrada y pueda quitarlo, extirparlo de mi corazón y de mi vida. Llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús para derribar aquellas fortalezas que se levantan ante el conocimiento tuyo, Padre Santo, haciendo mía las palabras de Pablo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿está bien? ¿Cómo te parece?
Muy bien. ¿Alguien más, chicos? Yo le iba a hacer una analogía en cuanto al comportamiento físico y el espiritual. En el cuerpo, nosotros para que se mantenga sano, necesitamos hacer un par de cosas mínimas, pienso yo, es alimentarlo y ejercitarlo. En el espíritu, en nuestra conducta con el Señor, pienso que lo mismo. Tenemos que alimentarla y ejercitarlo. Nos vamos a alimentar de la palabra y vamos a conducirnos correctamente en obediencia a Cristo. Creo que está en 1 Timoteo 4, no sé, fíjate que el ejercicio físico para nada es bueno, pero el espiritual es lo mejor. Entonces tenemos que estar practicando constantemente, poniendo en práctica lo que estamos alimentándonos de la palabra. Si vivimos alimentados de la palabra, nuestra conducta va a ser siempre buena. Ok. Yo diría que tal vez no siempre buena, pero por lo menos vamos a tener menos probabilidad de equivocarnos. O Así. reconocer cuando tenemos, ¿verdad? Prácticamente una vez en cierta ocasión vino un amigo mío, no es amigo, es compañero de trabajo, y me hizo una increpación fea y yo diría que hasta cierto punto artera. Y en ese momento se me salió el combatiente que llevo adentro, pero no un combatiente bueno, ¿verdad? Sino que pues estuve a punto ¿cómo se llama? De enojarme, ¿verdad? Pero la voz del Señor siempre está ahí para hablarnos. Entonces, él se dio cuenta que me había enojado mucho y se fue corriendo al baño y se encerró en el baño, ¿verdad? Entonces esperé a que saliera. Y si en ese día de cuenta me puse atrás y dije, fulanito, quiero que me perdones. Estoy muy, muy arrepentido de mi actitud. ¿Verdad? Y como él me había dicho algo que no era cierto, pero pues cuando uno pide perdón y dice, mira, te voy a pedir perdón, pero vos, entonces ya anuló el perdón, porque cuando uno pide perdón es precisamente eso, pedir perdón, tomar la responsabilidad que es nuestra, no la del otro. Entonces le dije, tienes razón en ciertas cosas, esto y esto, ¿verdad? Entonces te pido perdón y también por mi actitud de hace un momento. Eh, como sea, cualquier cosa estoy ahí a tus órdenes. Y gracias a eso, todavía estoy en mi trabajo, porque imagínense si me hubiera liado a golpes con él. En primer lugar, ministro de la Iglesia del Señor. Segundo lugar, antigüedad en la empresa. Y tercer lugar, decía que era amigo de él, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas no le dan gloria a Dios. En ese he aprendido a contar hasta 10 antes de contestar algo, de caminar correctamente con el Señor, ¿verdad? Y yo sí leo mi Biblia, yo sí estudio la palabra de Dios, sí predico, y a pesar de eso, todavía mi carne necesita que la agarre, que la guíe, que mi alma sea entrenada. Tengo que cambiar ciertos pensamientos que afloran de vez en cuando, porque quiero tener la mente de mi Señor. Eso es lo que yo quiero. Como dice Carlos, quiero que cuando mirar así para arriba y que Él me esté viendo, que haya una sonrisa en sus labios. Entonces, sé que no soy perfecto, pero eso no es una excusa para estar haciendo cosas que no debo, ¿verdad? ¿Amén? ¿Alguien más, chicos? Muy bien, entonces terminamos y quedamos para la próxima reunión. Ya podemos dejar de grabar, mi querido Edmer.